verso 19, Santiago capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿qué dice ahí? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué más sigue diciendo? Y tardo para airarse. Cuando leemos la palabra del Señor, yo quiero que podamos comprender esto. Y que por favor me preste atención no a mí, sino a la palabra de Dios. Porque yo espero y mi oración es que Dios haga algo con nosotros, empezando por este que le habla. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para hacer algo con nosotros? En mi corazón hay un anhelo, y el anhelo es que el Señor se glorifique sobre nuestras vidas, pero no solamente que se glorifique, sino que podamos ser esa luz en medio de las tinieblas. Y como iglesia debemos ser esa luz en medio de las tinieblas. Pero hay detalles que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña. Y si la palabra del Señor nos muestra y nos enseña algo, ¿por qué será que lo dejó plasmado el Señor en las Escrituras? ¿Por qué será que de pronto leemos la palabra y encontramos el verso 19? ¿Cómo dice el verso 19? Una vez más, ayúdenme. ¿Cómo dice el verso 19? Por esto, mis amados, mire, vamos a ir despacio. Y quiero ir porque a mí me gusta que sea Dios ministrando nuestras vidas. Y mire cómo el Señor está inspirando a Santiago para que se dirija a los oyentes, para que se dirija de pronto por medio de la carta a aquellos siervos de Dios y a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Y para empezar de entrada dice: por esto. ¿Y cómo dice enseguida? Mis amados hermanos. Qué precioso. Nada más de entrada les dice: mis amados hermanos. Y no era Santiago, era Dios en Santiago quien expresaba esto. Y si nosotros leemos el libro de Santiago, vamos a encontrar que en el capítulo 2, del verso 1 hacia adelante, dice: amonestación contra la imparcialidad. Escuchen bien lo que el Señor a través de Santiago se está dirigiendo a la iglesia. El verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos. No dice el hermano, no dice los hermanos, ¿verdad que no dice así? ¿Cómo se dirige? Se dirige con el corazón de Dios, y se dirige a ellos diciéndoles: por eso, mis amados hermanos. Y sabe que hay peligro a nuestros oídos. ¿Cuántos sabemos que hay peligro a nuestros oídos? ¿A cuántos de nosotros hemos escuchado algo de pronto y al escuchar aquello como que se metió un dardo acá en el corazón? ¿A cuánto nos ha pasado?
Esto es una verdad, es una realidad dentro del ambiente cristiano, dentro de los que creemos en el Señor. Esto es una realidad. Y le digo que es una realidad porque de pronto surgen roces dentro de nosotros como hijos de Dios. Y surgen roces de pronto que causan que entre nosotros haya diferencia, o porque no pensamos de la misma manera. En ocasiones, muchas veces esos roces provocan que lo que escuchamos nosotros vengan y produzcan un fruto diferente a lo que es del Señor. No sé si me va comprendiendo hasta aquí. Miren, para que me vaya entendiendo, por favor, vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, y no se olvide de pronto desde el verso 19. Primera de Samuel, capítulo 18. Y vamos a leer el verso 7. Bueno, vamos a leer desde el 6. ¿Ya lo tiene? Quiero que vaya conmigo, hermanos, porque que sea Dios revelándonos su palabra. ¿Le parece bien? ¿Ya tiene el verso 6? ¿Qué dice el verso 6 de 1 de Samuel capítulo 18? ¿Cómo dice? Aconteció que cuando volvían ellos, vaya leyendo juntamente conmigo la escritura. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, mire, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. ¿Qué dice ahí? Cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Qué estamos leyendo, hermanos? Que acababan de escuchar las mujeres, no solamente acababan de escuchar las mujeres, sino que los hombres del pueblo de Israel habían sido testigos de la victoria que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. ¿Sí va conmigo aquí? ¿Por qué? Porque habían estado por 40 días en el campo de batalla, y de pronto el ejército de los filisteos estaba a un lado, a una parte, y el ejército de los israelitas estaba hasta el otro lado. Y cuando se alistaban para la batalla, cuando salían para la batalla y estaban listos para salir, y estaban formados los israelitas, de pronto estaban formados también los filisteos, y de entre los filisteos se venía abriendo paso un hombre impotente, un hombre que de pronto sorprendía e intimidaba a cualquiera que pudiera estar ahí. Yo quiero que vaya conmigo, porque esto es algo similar en nuestra vida personal. Porque si no tenemos cuidado con lo que escuchamos, de pronto se levanta un espíritu de murmuración, un espíritu de chisme, y se levanta alto y gigante. Que de pronto hay una lucha, porque hermano, nosotros tenemos una lucha, y nuestra lucha, dice la palabra del Señor, que no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados que se mueven en los aires. Bendito sea el nombre del Señor, porque nos ha traído y nos ha hecho libre, y lo que quiere es que nosotros estemos alertas en este día. ¿Por qué le digo que estemos alertas? Porque estamos siendo atacados y hay peligro a nuestros oídos. ¿Sí va conmigo? Usted sabe lo que es la murmuración. Usted sabe lo que es el chisme. ¿Causa problemas o no causa problemas?
¿Causa enemistades o no causa enemistades? Claro que causa enemistades. Pero veámonos a la luz de la palabra, porque el ejército de los filisteos estaba a un lado, el ejército de los israelitas a un lado. Y mire, estaban listos para la batalla. Y cuando salían y estaban preparados como para emprender y irse y encerrarse y tornarse en esa lucha campal entre ambos, allá de entre medio de los filisteos salía aquel hombre alto, grandote, que intimidaba. Y nada más la intimidaba, más aparte cuando salía, empezaba a hablar. Y no fue tanto la altura del filisteo, sino las palabras que decía el filisteo. No sé si me está comprendiendo. Porque esas palabras que decía el filisteo, les decía: denme uno de ustedes, y el que venga a pelear. Lógico, estaba viendo al gigante, pero estaba la amenaza, estaba el compromiso, como diciendo: no se tiene que matar, no se tiene que quitar la vida a nadie, no tiene que morir nadie, nada más que sean entre yo, este gigante, y otro de ustedes. Aviéntenme uno a pelear. Pero aquellas palabras intimidaban al pueblo de Israel. No solamente intimidaban al pueblo de Israel, los ponía a temblar. Una, que veían al gigante, pero al escuchar su palabra, el estar retando al pueblo de Israel lo hacía todavía más intimidatorio, que causaba en ellos un temor. Y cuando no está el Espíritu de Dios, esas palabras hacen daño. ¿Sí me está comprendiendo? Miren, el verso 7 o el verso 6 que acabamos de leer, ¿qué expresa el verso 6? ¿Qué entendemos en el verso 6? Dice que Saúl, y si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor que aconteció que cuando volvían ellos con David, cuando David volvió de matar a los filisteos, ¿qué hacen las mujeres? ¿Había gozo, había alegría o no había alegría? Estaba la victoria, habían visto cómo el ejército enemigo había sido derrotado. Y salieron cantando y alabando. Yo creo que iban alabando al Señor. Yo no creo que iban alabando al hombre, porque el pueblo de Israel, ellos sabían claramente que solamente a uno se le da la gloria. Ellos sabían bien claramente que nada más es al Rey de Reyes, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al único que se debe adorar, al único que se debe bendecir, al único que se debe exaltar. Y yo creo que esas mujeres iban cantando alabanzas al Señor porque les había dado la victoria. Pero salen cantando y reciben a Israel cantando y danzando. ¿Y qué dice ahí enseguida en el verso 6? ¿A quién estaban recibiendo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Verso 6 del capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando. ¿Para qué dice ahí la palabra? Para recibir al rey Saúl. ¿Verdad que no estaba diciendo que estaban recibiendo a David? ¿A quién estaban recibiendo? Al rey Saúl, al representante, al líder que había puesto el Señor en medio de aquel pueblo. Y salieron las mujeres para recibir al rey Saúl, por supuesto a todos los demás. Dentro de todos los demás venía David. Pero ¿qué dice? Y cantaban las mujeres. Oiga, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de tristeza
con cánticos de alegría. Quiere decir que había gozo. Había gozo, ¿por qué? Porque había una victoria. De ellos no, el Señor les había dado la victoria. Y quiero que vayamos entendiendo, porque nuestros oídos están en peligro, o hay peligro a nuestros oídos. Mire, para que me comprenda un poquito mejor, yo creo que Dios nos ha dado gracia para compartir la palabra, y hemos estado en muchas obras y Dios me ha permitido verlas crecer. Estando en la ciudad de Dallas, Texas, iba a haber y habíamos programado un evento. Y el evento que habíamos programado, teníamos el programa de radio y se estuvo anunciando, inclusive hasta rentamos carpas para ponerlas en el parking, y habíamos invitado al pastor general de la iglesia y lo invitamos, y de pronto, como su servidor pagaba los programas de radio de su bolsillo, yo dije, vamos a hacer promos. Y un promo es un anuncio que se saca para invitar a las personas a que vengan a escuchar. Y yo me recuerdo bien que hablé con la que estaba encargada de los niños, y al hablar con ella le dije, hermana, hágame un favor, ¿por qué no se prepara a los niños y sacamos una invitación de parte de los niños, y usted como la encargada también sale? Pero aquí no era televisión, sino era radio solamente. Y me dijo la hermana, amén, hermano, vamos a hacerlo así. Y la hermana me trae de pronto un audio para nosotros editarlo, y me trae un audio solamente con las voces de los niños, y me trae otro audio con las voces de ella nada más. Y algo pasó por ahí, porque como ella me trajo dos audios, yo supuse que de pronto quería que de pronto saliera la voz de ella por una parte y la voz de los niños por otra. Y el primer día yo sentí en mi corazón, no le digo de parte de Dios, yo sentí de mi corazón el poner el promo de los niños, y salió la voz de los niños. Y ese día que salió de la voz de los niños, ella estaba atenta, pero ese día llegaba el pastor general, y ellos fueron a recibir al pastor. Y cuando menos pienso, me llaman a la oficina. Y me llaman a la oficina, me llaman del concilio, dice variante. Y me dice, hermano Marquitos, tengo una queja. Y lo más tremendo es que yo no sé por qué el Señor me mete en muchos problemas por servir al Señor. Y me dijo, pero este asunto lo vamos a arreglar mejor como tiene que ser y en el orden del Señor, entre las partes afectadas. Y ese día nos reunimos, había otro ministro, el pastor general, la hermana. Y lo primero que me empezó diciendo la hermana, hermano, usted no ha hecho nada aquí en este lugar. Y yo me le quedé viendo. Y antes de abrir mi boca, Dios puso en mi corazón que le dijera que tenía razón, que yo no había hecho nada. Estaba pagando la radio de mi bolsa. Eran como 16, 17 miembros. El lugar nada más de la pura renta de lo que es la electricidad era propio el lugar, por supuesto. Pero el puro bill, como era un tremendo edificio para 16 hermanos que se congregaban, era un edificio que tenía escuela, era un edificio para 1000 miembros la iglesia, que
que el gasto que genera un edificio de ese eran casi $1,800 en el mes de pura luz. Que de pronto lo que salían apenas se alcanzaba a cubrir lo que era el gasto de los utensilios de aquel lugar. Y yo, a sabiendas que yo me había movido a Dallas, yo tenía casas de renta, y lo que hice fue hacer las short sale, y de lo que salía de las casas de renta yo no pagaba nada porque ya estaba en un short sale. Todo lo que salía lo estaba invirtiendo en la iglesia, lo estaba invirtiendo en programas de radio. Y que a uno le digan, no has hecho nada. No sé si me va comprendiendo. Humanamente, Dios no me dejó que le dijera nada, porque cuando ella me dijo nada y quise reaccionar, inmediatamente vino la voz del Señor. Tiene razón ella. Ay, Señor, ¿cómo que tiene razón? Acá dentro de mí, porque yo platico con el Señor. Señor, mira, cada mes me dan 2,400 de la renta de este lugar. De San Antonio son 800 y todo lo estamos metiendo. ¿Cómo que no he hecho nada? Tiene razón ella, no has hecho nada. Y al Señor no hay que llevarle la contraria. No sé si me está comprendiendo. Y si el Señor dice que no has hecho nada, es que no hemos hecho nada. Ese día me callé la boca, pero como Dios habló conmigo, le dije: hermana, usted tiene toda la razón del mundo. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque nuestros oídos están siendo atacados. Ahí donde hay que tener cuidado, porque hay peligro. ¿A dónde? A nuestros oídos. Porque yo iba si soy bueno para respingar. Si alguien es bueno para alegar, es este. Antes en el Señor. Antes de venir al Señor, olvídese. Estaré chaparrito y chiquito, pero qué bueno es para alegar este. Pero ya en el Señor las cosas tienen que ser diferentes. No sé si me está comprendiendo. Y hay un problema que vemos en la Escritura, pero la Escritura es un espejo. Haga de cuenta que en este día Dios me está poniendo, no le digo le está poniendo, Dios me está poniendo en ese espejo que es la palabra del Señor. Y me dice a mí que hay peligro a mi oído. En otras palabras, si hay peligro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener cuidado. Mire, las mujeres salieron alabando, salieron ensaltando, salieron con los panderos, dándole la gloria a Saúl o a Dios. Yo creo que era Dios, porque la enseñanza que ellos tenían: oye Israel, vuestro Dios uno es, y solamente a Él alabarás, solamente a Él adorarás. No le hacen esa pregunta al Señor: ¿cuál es el más grande mandamiento? No se lo dicen, no le preguntan al Señor. ¿Qué le contesta el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiere decir que el canto que llevaban aquellas mujeres no era para Saúl. Salieron a recibir a Saúl, pero ellas iban ensaltando al que les había dado la victoria. Ellas iban ensaltando a aquel que los había traído de regreso. Ellas iban ensaltando porque seguramente más de alguno de su esposo estuvo a punto de morir, pero estaban ahí porque el Señor les había traído con vida, porque Dios les había dado la victoria. Pero ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Escritura? Verso 7, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Escritura? Verso 7: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Verso 8, ¿qué dice el verso 8? Y se enojó Saúl. ¿Cómo? Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Cuántos nos hemos enojado cuando hemos escuchado algo que no nos gusta? Mire nomás yo, qué bueno que usted no se enoja. Pero ¿verdad que sí nos pasa? Escuchamos algo que nos incomoda. ¿Y este quién cree que es? ¿Qué se cree? Se cree que porque trae un carro del año me puede decir lo que sea. Vienen todas esas cosas a nuestras mentes. Hermano, el evangelio que Dios me pone a predicar es un evangelio práctico de la vida cotidiana. Saúl, dice en la palabra, se enojó, y no creo que fue cualquier enojo. Se enojó ¿cómo? En gran manera. ¿Por qué se enojó? Se enojó por lo que estaba ¿qué? Escuchando. Por eso se enojó. ¿No le pareció de pronto que el canto que estaban cantando estuvieran, como quien dice, exaltando más a David que a él? Por eso le decía que cuando la hermana me apuntó, porque hasta me apuntó con usted no ha hecho nada, y yo iba a respingarle, yo iba inmediatamente, pero cuando le iba a contestar, y le digo le iba a contestar porque, hermanos, cuando Dios puso en mi corazón que me dedicara a servirle, yo tenía 2 troques y cada troque valía $60,000 y los regalé. La casa donde yo vivía valía $500,000. Tenía 2 casas de renta en San Antonio, Texas. Dejé que se perdieran. Tenía otra casa que valía $400,000 y también dejé que se perdiera. Y no crea que porque yo no, es que cuando Dios hace una obra acá en nosotros, la hace preciosa. Y aquí el que se lleva toda la gloria y toda la honra es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de una manera muy especial. Pero el primer año estuve sosteniendo lo que eran los programas de radio, y mire qué mal somos para hablar. Qué bueno que el Señor me corrige. Me dijo ahorita, ¿tú estuviste sosteniendo, chaparro? Como que escuché que dijo el Señor, a ver, aclárale esto a los hermanos, ¿cómo que tú estuviste sosteniendo? Porque uno se adjudica, se nos olvida que todo el oro y toda la plata es del Señor, y que Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, no era yo, era el Señor el cual había proveído para que se pusieran programas de radio y se hicieran. Por eso cuando le iba a contestar a la hermana, el Señor habló conmigo y me dijo, tú tienes razón ella. Y tenía razón, porque yo no había hecho nada. Todo lo que se había hecho ahí, solamente hay uno que había hecho aquello, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Señor que se tenía, era el Señor que llevaba adelante aquella congregación. Pero hay veces que uno es atacado, y cuando es atacado, no crea que es atacado por los hermanos. Humanamente yo pude, y en ese momento lo primero que pensé es la hermana. Qué ingrata es la hermana. No se lo dije, pero lo pensé. Y cuando iba a respingar, ahí viene la voz del Señor, tiene razón. Y tenía razón. Porque el día que nosotros creamos que hacemos algo, estamos mal. Y por eso es que hay tantas cosas de pronto que no quedamos de acuerdo, porque dentro de nosotros, como seres humanos, siempre hay ese pensamiento de yo.
yo esto, yo aquello otro. Y no, hermano, si respiramos, respiramos porque a Dios le ha placido y nos ha dado la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún el respirar le corresponde y es toda la gloria al Rey de Reyes y Señor. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón porque Él se la merece. Hay peligro a nuestros oídos. ¿Verdad que sí hay peligro a nuestros oídos? Ay, qué feo se siente, hermano, cuando trae una pina clavada uno acá en el corazón. Hasta se le va el sueño, no duerme. Pensando. De pronto en las circunstancias, de pronto hasta pensando en aquel, ¿cómo se las va a cobrar? ¿O cómo le va a hacer para ponerle el pie que se caiga? Pero hermano, eso quiere decir que el Señor tiene razón. Hay peligro a nuestros oídos. Y el peligro que hay a nuestros oídos es que esos dardos que Satanás envía peguen en el corazón y lo dañen. ¿Qué dice el verso 16 del capítulo 6 del libro de Efesios? Alguien que me lo lea. Efesios capítulo 6, verso 16. A ver, alguien que me lo lea. ¿Cómo dice? ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 6 y verso 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe. ¿Ya lo tiene? Verso 16 de Efesios capítulo 6. ¿Cómo dice? Alguien que me lo lea. Sobre todo tomar el escudo de la fe, oiga, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Satanás es buen flechero. Todos los días está danzando dardos a ver a quién le pega. Pero ¿dónde va a pegar el dardo? ¿Dónde va a pegar el dardo del enemigo? ¿Va a pegar dónde? En el corazón. Pero ¿cómo viene el daño y por dónde entra el dardo? ¿Entra por dónde? Por los oídos. Entonces el Señor quiere que estemos alertas. Hay peligro a nuestros oídos. Por eso el Señor a través de Santiago nos dice que algo muy precioso, y nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír. ¿Qué es lo siguiente? Tardo para hablar. Y lo tercero, tardo para airarse. Mire, tratemos de... ¿Se está gozando? ¿Me está comprendiendo? Bueno, no, mía, la palabra es, estamos comprendiendo el mensaje del Señor para nosotros en este día. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que hay peligro. ¿A dónde? A nuestros oídos. Es lo que Dios quiere. Y hermanos, si logramos nosotros que el Señor nos revele esto, que hay peligro a nuestros oídos, este lugar nos queda pequeño. Yo no sé si lo crean. ¿Por qué le digo que nos queda pequeño? Porque no vamos a tener tiempo de andarnos viendo nuestros defectos. ¿Por qué? Porque no vamos a venir a darnos los defectos. Vamos a venir con todo el corazón a que el Señor nos ayude con nuestros defectos y que salgamos adelante y que la gente se dé cuenta que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que hace una obra especial en nuestro corazón. ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor? ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor? ¿Cuántos queremos sentir la gloria del Señor? Esto está precioso. Cuando la Escritura nos muestra y nos enseña a través de Santiago, nos dice que todo hombre sea pronto para oír. Aquí hay esta palabra que dice sea pronto para oír. Pero lo que está diciendo
o lo que el Señor nos quiere ilustrar, es que cuando está diciendo sea, está hablando de una continuidad. Está hablando que se haga un hábito en nosotros. Y el hábito y la continuidad que tiene que haber en nosotros tiene que ser que nosotros seamos prontos. ¿Para qué? Para oír. ¿Qué dice que es lo segundo? Todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar. A mí me cuesta ser tardo para hablar. ¿A cuánto les cuesta ser tardo para hablar? Apenas si le dicen a uno y los pensamientos son como esos caballitos de carrera. Le da suelta y ya están queriendo salir los pensamientos, queriendo nosotros empezar a querer refutar lo que nos están diciendo. Por eso lo llevaba a Samuel, primera de Samuel capítulo 18, porque aquellas mujeres salieron contentas, alegres. ¿Por qué salieron contentas? Porque venían de la batalla y venían con la victoria. Y no dice que salieron a recibir a David, dice que salieron a recibir a Saúl. Pero lo que iban cantando, de pronto lo escuchó el rey Saúl, y estos pensamientos que trabajan tan rápido, ¿verdad que trabajan rápido los pensamientos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ir, por favor, a primera de Samuel todavía. Hermanos, ayúdenme con el tiempo porque ¿cómo vamos? Primera de Samuel, capítulo 18, verso 8, ¿qué dice? Y se enojó Saúl, ¿cómo? En gran manera. ¿Qué más sigue diciendo? Y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. En primer lugar, ellas iban ensaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A él le iban dando la gloria. Pero Satanás usó esto, y aquí es donde hay que poner mucho cuidado. ¿Sabía que Satanás usa aún la palabra para herir nuestros corazones? Usa. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, donde el Señor es llevado por el Espíritu al desierto, y después de haber estado 40 días y 40 noches ayunando, dice la palabra del Señor que tuvo hambre. ¿Y qué es lo que viene Satanás a decirle al Señor para provocarlo, para tentarlo? ¿Qué es lo que le dice? Vamos ahí para que no se quede pensando. Pero regresamos acá de pronto al capítulo. Vamos por favor, Mateo capítulo 4, así rápidamente, más para que usted me vaya comprendiendo. Mateo capítulo 4, ¿ya lo tiene? Bendito sea el nombre del Señor. Verso 3. ¿Ya lo tiene? Verso 3 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que le está mencionando es la palabra del Señor. Si usted va por allá de Deuteronomios, va a encontrar lo que Satanás está diciendo. Y el Señor le contesta: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando el rey Saúl está escuchando aquel canto y se enoja en gran manera, lo primero que los pensamientos vienen y corren
¿Sí me está comprendiendo? En otras palabras, estaba descuidado espiritualmente Saúl. Porque la palabra del Señor dice claramente que solamente hay uno al que se le da la gloria y toda la honra, y es al Rey de Reyes y Señor de Señores. De allí en fuera es nada más Dios el que merece la gloria y la honra. Uno puede ser un instrumento, pero es solamente un instrumento. El que hace todas las cosas es el que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Y qué es lo que estaba pensando Saúl? ¿Por qué estaba pensando esto? Estaba pensando esto por lo que escuchó. Hubo peligro a sus oídos. Y al haber peligro en sus oídos, lo agarró descuidado, que en lugar de poner el escudo, en lugar de poner al Señor antes, no lo puso, y aquel dardo atravesó, lo que dice el verso 16 del capítulo 6 del libro de Efesios. Los dardos de fuego. Pero estaba descubierto. ¿Por qué estaba descubierto? Porque estaba pensando más en su persona, y en el Señor no se debe pensar más en la persona. No tiene uno que pensar en uno. Uno tiene que pensar en las cosas grandes y maravillosas que el Cristo de la gloria ha hecho por nosotros, que nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, nos sacó del muladar y nos ha traído, y ahora somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios porque Él es el que ha hecho todo. Y Saúl pensó que era él. Y muchas veces, hermano, si no tenemos cuidado, hay peligro a nuestros oídos. Hay peligro. Cuando la hermana me estaba diciendo usted, dije, ahorita me paro y le traigo las pruebas al hermano. Y Dios no me dejó. Era líder, era el pastor en ese lugar. Me callé la boca. Iba a hablar y no hablé. Pero no creas que porque no tenía ganas. Sí tenía ganas de decir las cosas. Pero vino una voz que me dijo, ella tiene razón. Como que ya se estaba inflando el globito. No sé si me entiende. Como que ya estaba yo pensando que era por que sucedían las cosas, y no es por uno. El único que hace posible, y nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Si algo bueno usted recibe, no es de uno. Si algo bueno usted recibe en este lugar, toda la gloria y toda la honra se la tiene que llevar el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él es el que nos rescató. Él es el que dio su vida en rescate por nosotros. Pero son cosas que son ciertas y que ocurren dentro de la comunidad cristiana. No me va a dejar mentir, ¿verdad? ¿Que esto sucede o no sucede? Y si nos sucedió, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Había peligro. Te descuidaste y permitiste que los dardos de fuego dieran en el corazón. Miren, esta palabra está preciosa. Cuando nosotros leemos el verso 8 del capítulo 18 del libro de Primera de Samuel, dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Verso 9. Quiero que vayamos viendo que esto tiene sentido de acuerdo a lo que dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 19. Porque el libro de Santiago capítulo 1 verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Qué es lo segundo? Tardo para hablar y lento para la ira, dependiendo la versión que esté leyendo, por supuesto.
Y lo que está diciendo es esto, y vamos a dividirlo de esta manera: todo hombre sea pronto para oír, todo hombre sea lento para hablar o tardo para hablar, todo hombre sea tardo para airarse. Y por ejemplo, en el verso 18, en el capítulo 18 de 1 de Samuel, ¿qué es lo primero que hace Saúl? Oye el canto de las mujeres que venían cantando. Al oír el canto, ¿qué es lo que pasó con él? No tuvo cuidado con lo que estaba escuchando. Él quería llevarse toda la gloria, quería llevarse el honor, quería llevarse todos los honores, porque eso era. Al escuchar aquello le atravesó el corazón, se metió en el corazón. Había bajado la guardia espiritual. Una vez más, por favor, alguien búsqueme Efesios capítulo 6, verso 16. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el verso 16 de Efesios capítulo 6? ¿Cómo dice? Sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Qué es un escudo, hermano? Es una protección. Y dice, sobre todo, tomar ¿qué? El escudo. Quiere decir, pónganse, cúbranse, protéjanse. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Saúl sabía de armas, sabía aún, porque era un hombre también experimentado en la guerra. Pero la lucha que él estaba teniendo era en lo espiritual, porque acababa de venir de ver la victoria que Dios le había dado hablando en lo humano. Y nosotros, hermanos, nuestra lucha no es contra nosotros mismos, no. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere vernos peleados, quiere vernos hablando los unos con los otros. Que el Señor lo reprenda en este día, porque lo que Dios quiere es que abramos nuestros oídos, que estemos atentos y que sepamos que hay peligro. Hay peligro para nuestros oídos, porque es por nuestros oídos donde Satanás se va a meter dentro de nuestro corazón. ¿Se recuerda de Judas, el que traicionó al Señor? ¿Por dónde le llegó el problema a Judas? Por lo que oyó su corazón de pronto, por lo que le ofrecieron. Y él de pronto un día, de acuerdo a la palabra del Señor, en los evangelios dice que un día vino la mamá de Jacobo y Juan al Señor y le dijeron, la mamá le dijo al Señor: Señor, cuando estés en tu reino, ¿se acuerda? Que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y allá estaban los discípulos del Señor también. Estaban pelando orejas. Estaban al pendiente, que cuando escucharon esto dijeron: ¿y nosotros? ¿Dónde vamos a quedar? Si hemos andado también con el Señor. Quiere decir que de pronto hay peligro a nuestros oídos, porque Satanás va a hacer que lo que escuchemos lo transgiverse, lo cambia, y tal vez no sea así, pero ya pegó en el corazón, ya hizo algo acá adentro. Por eso el Señor quiere que tengamos en cuenta que hay peligro a nuestros oídos, y si hay peligro hay que sacar el escudo de la fe, hay que meternos en Cristo para todo lo que escuchamos, lo que oigamos, como que no oímos nada, porque estamos en la presencia del Señor y nunca vamos a ver nada, ni vamos a hacer cosas como las que hizo el rey Saúl. Saúl escuchó el canto y al escucharlo se enojó en gran manera, y al enojarse en gran manera, lo que vino a su mente, dijo: solamente falta que le den el reino. Pero si seguimos leyendo,
El verso 9 del capítulo 18 de Primera de Samuel dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Satanás lanzó el dardo. ¿Cuántos conocemos que hay hermanos que no se hablan? Y no le hablo de allá del mundo, porque allá sí se hace mucho, pero aquí en la iglesia no tiene que haber eso. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Hay o no hay? Y puedo ser yo, porque puede ser que esa palabra sea para mí. ¿Qué pasó ahí? Había peligro y no sé el escudo de la fe. Y atravesó y llegó a mi corazón. Y qué feo que de pronto no nos hablemos ni nos dirijamos la palabra y estemos tal vez en el mismo lugar. Abramos nuestros oídos espirituales, que el Señor nos revele esta palabra. No debe haber eso. Si hay eso, hoy el Señor quiere hacer una obra especial en nuestra vida. Hoy quiere que estemos alerta, y si de pronto ya logró tocar el dardo de Satanás, que el Señor lo reprenda en este día. Vamos a venir al Señor para que el Señor vende nuestras heridas, para que el Señor cure nuestras heridas y seamos una iglesia que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo bendito. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Porque hay peligro. Nosotros leemos la palabra y dice: y desde que aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Verso 10, ¿qué dice? Aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte, oiga bien, ¿de parte de quién? A ver, ¿cómo está esto aquí? ¿Dios pone espíritus malos? Un espíritu malo dejó que pasara un demonio ahí a atormentar a Saúl. Lo permitió. Un espíritu malo. Quiere decir que el Señor pudo haberlo cubierto, pero como su corazón, como no prestó oído, no usó el escudo. Y al no usar el escudo, dijo: bueno, quiere ir por ese lado, pues que se vaya para que se dé unos topes. Le va a ir como en feria. Pero hay veces que las cosas están tan sencillitas, hermanos, que es nada más meternos, buscar la presencia del Señor. Cuando traigamos algo en el corazón, vengamos al Señor, corramos al Señor, metámonos a la presencia del Señor, y que Dios nos empiece a ministrar con su presencia, con su Espíritu Santo. Y yo le garantizo en el nombre del Señor que cualquier cosa que pueda venir en su corazón va a huir de la presencia del Señor, porque Satanás huye ante la presencia del Señor, y no hay nada que pueda vencer el poder de Dios, y nosotros somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Pero quiere alertarnos de que estemos atentos, de que hay peligro en nuestros oídos. Y el Señor dice en su palabra: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Santiago sabía bien quién era el Señor. Saúl permitió que el dardo llegara, se enojó, se molestó, pero hubo consecuencias. Verso 10, ya para ir terminando, del capítulo 18 de Primera de Samuel. Aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y él desvariaba en medio de su casa. David tocaba con su mano
como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué dice el verso 11? Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Y mire qué diferencia, hermano, cuando uno usa el escudo de la fe. Mire qué diferencia cuando uno es tardo para hablar. David tenía todo el derecho de ponerse en contra de Saúl, pero hasta el día que murió Saúl, ¿sabe cuáles eran las palabras de David? Cuando vinieron y le dijeron a Saúl, a David, que había muerto el rey Saúl, y dijo: ¿quién había matado al ungido de Dios? No lo veía como un hombre malo, no lo veía como su enemigo, lo veía como su hermano, lo veía como alguien que estaba en la misma condición de él, lo veía con alguien con condiciones de pronto de necesidad de Dios, que si de pronto se le salieron y en algún momento quiso quitar la vida, no le importó aquello, no le importó, porque el que había llamado, lo había guardado, lo había protegido. El ángel del Señor está y acampa alrededor de los que le temen y honra su precioso nombre. Y nosotros somos hijos de Dios, y hay peligro en nuestros oídos, hermano, hay peligro en nuestros oídos. Hay que buscar, correr, meternos en la presencia de Dios para ser como David, para que sea el Espíritu de Dios en nuestra vida y no sean nuestras acciones, no sea lo que nosotros queremos hacer. David no pensó en hacerle mal a Saúl, pero tuvo en sus manos, tuvo el poder de matarle, de quitarle la vida, pero no quiso hacerlo. ¿Sabe por qué no quiso hacerlo? Aunque aquel hombre le había dado la espalda, aunque aquel hombre posiblemente pudo haber pensado que era alguien inmundo, que era alguien que de pronto no tenía temor, no le quiso quitar la vida, le mostró, cortó una parte de su capa para tenerlo como prueba, le guardó la vida. ¿Sabe por qué? Porque era su hermano, era el hijo de Dios, era alguien del Señor, que así tiene que ser entre nosotros. El problema es que están nuestros oídos haciendo atacados, y hay peligro en nuestros oídos, y si hay peligro hay que correr al Rey, hay que correr a nuestro refugio, hay que correr a la presencia de Dios, hay que meternos en la presencia de Dios, hay que ponernos en el escudo de la fe. Ponte de pie, ponte de pie. Tú que tienes días que no sientes la presencia del Señor, que el enemigo te ha dicho ya no sientes la presencia del Señor, no le hagas caso. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo de hoy, y va a seguir siendo el mismo de siempre, y Él es Dios y bendice a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Tú que tienes días que no sientes la presencia del Señor, tú que tienes días de no sentir las caricias del Señor y has sentido que Satanás ha golpeado, hoy vamos a buscar la presencia del Señor. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos llene con su presencia. Hoy vamos a vestirnos, hoy vamos a ponernos la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Hoy vamos a buscar la presencia del Señor. Ven, hermana, tú que tienes días de no sentir la presencia del Señor, si el enemigo te dice no pases porque se van a dar cuenta, y corres, ven, busque. Vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a meternos en la presencia del Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Dios. Te adoraré, te adoraré. Gracias.
Aleluya.